digo, con todo este desarrollo, bueno, el protestantismo que empieza a surgir, el anglicanismo, digo, todas estas rupturas desde lo cultural. Sobre todo porque entiendo que el cristianismo un poco que no comulgaba con la idea de acumulación personal de riqueza, con la idea de hacerse rico comerciando, con la idea de que hubiera, de hecho estaba condenado a hacer dinero a partir de los préstamos y lucrando con los préstamos. Esto cae específicamente en manos principalmente judías. Digo, ¿qué incidencia tiene esta necesidad o este viraje hacia el mercantilismo de parte de Inglaterra y Francia fundamentalmente con la ruptura con la doctrina católica? Bueno, a ver, vamos. Todo lo que dijiste es pertinente, por ahí habría que ordenarlo un poquito, está temporalmente, digo, pero está muy bien. Adelantándome un poquito en el tiempo, pues las teorías mercantilistas son más bien de fines del 16 y 17, pero sintéticamente, ¿qué propone como teoría el mercantilismo? Todavía, en algún sentido, el mercantilismo tiene que ver con la capacidad de acumular metálico, ¿sí? Más allá que ese metálico es apropiado por las coronas mercantilistas desde la ocupación territorial, pero puesta al mercado de distintas maneras. En Francia, por ejemplo, va a primar más una raigambre territorial medieval con influencia cristiano-católica. ¿Se entiende la ensalada que hice? Mientras que en Inglaterra, a partir de la ruptura luterana y luego calvinista, la concepción del lucro cambia. Se despenaliza el lucro, el luteranismo y el calvinismo despenalizan, moralmente hablando, ¿no?, el lucro, mientras que el catolicismo lo sostiene. Y por eso Francia se estanca en una idea, y ni que hablar España, de raigambre católica. Mientras que Inglaterra, Holanda, Bélgica van tendiendo a otra concepción. Todavía con un criterio de acumulación de metales, pero el qué hacer con esa acumulación va a ser diferente. Y acá la reforma religiosa va a ser muy importante. Pero en el siglo XVII, principios del XVI, 1517 es el año que podemos decir la reforma luterana, y de ahí en adelante. Entonces, para que eso se dé, como muy bien lo acotabas vos, tenemos que hablar de un proceso donde, si bien el cristianismo católico sigue siendo muy fuerte, el rol que va jugando la burguesía en las ciudades empieza a cuestionar aquello. Sí, todavía hasta el siglo XV, algunos que ejercen el lucro son tildados de inmorales por la Iglesia Católica. Hay una escena de la película Aguirre, la ira de Dios, no sé si alguno la vio, donde el que se quedaba con una moneda le cortaban la mano, ¿sí?, como castigo. Y la tendencia al lucro también es moralmente penalizada, pero empieza a chocar con el criterio burgués, no de acumular, como el criterio del señor feudal, sino de obtener para reinvertir. Ahí es donde Vilar plantea esto de la etapa feudo-burguesa. No va a ser una ruptura de un día, sino de varios siglos. Pero sí lo podemos ver en el rol que va jugando la burguesía en la ciudad, ¿sí?, y mucho más notoriamente en Inglaterra, más tempranamente, en Francia más tardíamente, en España también. Esto se va a ir notando, pero ya no de una manera general. Por eso, ahí aprovecho para adelantarme a algo que iba a decir dentro de un ratito. Van a ver que la unidad 3 del
del programa, dice la modernidad, ¿no es cierto? A todos nos enseñaron, en la línea de tiempo histórica, que existió una edad antigua, una edad media, una edad moderna y una contemporánea, ¿no? A todos nos enseñaron lo mismo. Bien. A partir del enfoque teórico-conceptual, como recién citaba Maxi, hay mucha historiografía que va a negar la modernidad como época. ¿Sí? Por ejemplo, los marxistas, como Vilar, como Anderson, como Hobsbawm, van a hablar que los tiempos modernos, entre comillas, no son más que una transición entre dos modos de producción bien definidos, el feudalismo y el capitalismo. ¿Sí? Por lo tanto, estos 300 años son una transición, donde va a haber mucho vestigio feudal todavía, hasta llegar a la consolidación de un nuevo modo de producción con una superestructura definida, como es el capitalismo. Que ya estaría firme en este momento, o seguimos en transición. ¿Cuál es el momento de quiebre para el marco teórico materialista, digamos? La revolución industrial. La doble revolución. La revolución industrial desde lo económico y la revolución francesa desde lo político. Cuando veamos la revolución francesa, vamos a ver cómo todavía hay vestigios feudales en la monarquía francesa. Es más, una de las primeras medidas de la asamblea y del gobierno revolucionario es la abolición de los privilegios feudales en el siglo XVIII, fines del XVIII. Entonces, vamos a ver cómo desde ese lugar se plantea una transición y no se le da una entidad a la edad moderna como algo novedoso, ¿sí? Mientras que hay otros teóricos, más bien desde el punto de vista economicista, si se quiere, que ven al mercantilismo y el rol que juegan los estados como algo con una entidad propia. El mercantilismo y el Estado consolidado, ¿sí?, como algo, si bien limitado a la Europa occidental, como algo con una característica para darle una entidad. Ahora, ¿qué pasa desde esta línea de tiempo que nos enseñaron? ¿Por qué se le da entidad teórico-conceptual y desde las ideas, básicamente, a la modernidad? ¿Por qué? Y básicamente porque se todavía no lo leímos, no desde lo que conocemos. No, digo, básicamente una estructura de pensamiento. Qué triste esta realidad de la no presencialidad. No, digo, se rompe con una estructura de pensamiento místico, mágico, religioso, que atraviesa la cultura, toda una doctrina de las postrimerías, digo, de pensar que la vida sucede después de la muerte, y un montón, digo, en líneas generales, en todo el mundo se da hay esta mentalidad en la humanidad, y la ruptura de la modernidad desde el cogito cartesiano, desde el pensar el yo, desde el dudar, desde la duda metódica, el giro copernicano, como le querramos llamar, bien, es una revolución. Ahí atravesaste toda la época y bien, pertinente de los conceptos, pero la pregunta era más puntual y sencilla. Así como hicimos esa línea de tiempo en la secundaria, ¿cuáles eran los emblemas de quiebre, los hitos de quiebre? ¿Qué marcaba el inicio? ¿La caída de Constantinopla o el descubrimiento de América? Bien, está el centro comercial más importante cae en manos de otra cultura, ¿sí? O sea, el emblema es una derrota de Occidente. Entonces, lo que enmarca esa larga Edad Media va a ser la caída
de Roma Occidental y la caída de Roma Oriental, 1453. Y si se quiere, esa mirada europeísta de que tomar 1492 como una conquista, ¿no es cierto? Venimos de una pérdida en 1453 y vamos a una nueva conquista muy europea, como el descubrimiento de América, como ruptura, ¿no es cierto? E inicio de un nuevo tiempo. No hay marco teórico que no coincida con la doble revolución, poniendo el emblema en 1789 con la Revolución Francesa como otro cambio de época. Ahora, y yendo un poco a lo que aportaba muy bien Maxi, ¿por qué el nombre modernidad? No sé, para diferenciar. Muy simple la respuesta. No tengo idea. Quizás puede llegar a venir desde un aporte de tratar de cambiar lo ideológico, de decir, saquemos esto de Edad Media y vengamos a lo moderno, digamos. Bien. Que si recuerdan, el primer textito que leímos sobre el mito de la Edad Media tenía que ver con negar la Edad Media, ¿no? ¿Y quiénes niegan la Edad Media? Los modernos. Por lo tanto, había que dotar de nueva entidad desde la historiografía y, como decían muy bien tanto Diego como Maxi, desde las ideas, algo diferente, algo que no tenga raigambre en lo eclesiástico o en lo trascendente, sino en algo terrenal y más bien pensado y llevado a la práctica por el hombre. Por eso sí podemos hablar de una ruptura desde las ideas a partir de la difusión y la consolidación del ideario humanista. Y de la mano del humanismo, sintetizándolo muy brevemente, cómo entender al hombre protagonista de las transformaciones que ocurren en la Tierra y que esas transformaciones no tienen que ver con una decisión divina, sino con una decisión humana. Lo que no quiere decir que esa sociedad occidental sea atea. No. ¿Sí? Pero va a haber nuevas prácticas religiosas que se van a ir adaptando, al revés que antes, a la realidad, a lo terrenal. Decíamos recién el luteranismo, el calvinismo, etc. Bien, son nuevas concepciones que van a ir a lo trascendente, a lo religioso, a lo cultural, pero que son de raigambre humana. El hombre como transformador. Bien, por eso el humanismo como idea sí genera un quiebre. Ahora, ¿cómo ese quiebre va a impactar en los lazos de relación entre ese nuevo estado en formación y los que trabajan? Va a haber interpretaciones distintas. Los marxistas van a decir que los lazos de explotación, más allá del humanismo, el mercantilismo, lo que sea, van a seguir siendo los mismos. Una nobleza que posee y los que trabajan la tierra. ¿Sí? Mientras que los que ejercen más peso en las ideas van a ver como una real ruptura en el siglo XV. Una concepción del mundo diferente. Un mundo laico versus un mundo terrenal. Un mundo donde el hombre actuaba desde una interpretación para pensar en una mejor vida que estaba más allá de lo terrenal, a un hombre que transforma su propia realidad. Y ahí la importancia de la burguesía que hablábamos recién. Es una mirada más antropocentrista, digamos. Se corre el eje teocentrista al antropocentrismo. Exactamente. Esta es una de las rupturas, ¿no? La tendencia a la naturaleza, al hombre, y ahí vamos a cómo hay una transformación también desde lo cultural y la expresión artística que refleja ese cambio de ideas, que no es otra cosa que el conocido renacimiento, ¿no? Ahora, ese renacimiento también tiene que ver con lo que decíamos recién de negar la Edad Media. Porque ¿qué es lo que renace culturalmente?
La antigüedad. La etapa clásica. Sí, Lo clásico. Si vemos las construcciones arquitectónicas propias del siglo XV y XVI, van a tender a rescatar lo romano, aquellas arquitecturas de bóveda o lo triangular en los frentes de los edificios, la tendencia a los grandes palacios. Bien. Esa sería la cultura barroca, ¿no? Claro. Bueno, esas tendencias, si bien van a tener caracteres novedosos, van a recurrir a lo clásico, a lo romano, a lo griego. Esos capiteles con figuras humanas y florales propios de lo griego, también va a ser parte de la arquitectura, ahí te doy, Alexis, de la arquitectura renacentista. La pintura, solo podemos que mencionemos a Miguel Ángel Alcanza a partir de la figura humana como emblema de la escultura y de la pintura renacentista. El paisajismo, si nos vamos a el norte de la región flamenca, Holanda, norte de España, el renacentismo visto desde la pintura paisajista, la naturaleza como algo terrenal. Sí, Alexis. No, perdóname. O sea, esta búsqueda, digamos, de renacer o el renacimiento de lo antiguo, de lo verdaderamente antiguo, incluso me refiero a lo precristiano, ¿puede tener que ver con esa idea de romper con el cristianismo? O sea, bien. O sea, buscan romper con el cristianismo de alguna manera, lo mantienen, pero lo rompen. ¿Y dónde? Antes del cristianismo. O sea, bien. por eso es que buscan ahí ese periodo. Está muy bueno también este aporte para ver que yo recién les mencionaba a Miguel Ángel. Sus principales obras de Miguel Ángel, ¿dónde van a ser? En el Vaticano, Roma. Llamativamente, en el propio Vaticano. ¿Sí? Entonces la Iglesia también reinterpreta, como siempre un paso adelante, esa nueva tendencia cultural, artística, y en parte se la apropia. ¿Sí? Hay una pintura muy clásica renacentista que es el Cristo sufriente. ¿Lo reconocen? Donde se ve ese Cristo crucificado con la cara sufriente, con el contorno del cuerpo bien detallada su musculatura. Entonces acá también se ve desde lo religioso cristiano esta nueva adaptación al contexto renacentista. Bien, mientras que en otras regiones esa tendencia se va a ir desprendiendo. ¿En qué regiones? ¿Dónde florece más el arte renacentista? En Italia. En las ciudades italianas, sí, y en la región flamenca. ¿Sí? Las ciudades con mayor contenido burgués y con no tanta raigambre medieval. Bien. Los que niegan ese rol de la cristiandad occidental y de la fuerza de la Iglesia son los que, habíamos leído al inicio del año, denominaron etapa oscura y por eso buscaban renacer lo antiguo, ¿sí? Y son los que van a decir, lo que vino hasta acá es oscuro, está en el medio entre lo nuevo, lo novedoso, lo distinto, y lo que hay que rescatar, lo antiguo. Y ahí quedó despectivamente, si recuerdan la lectura de Hertz, el concepto de Edad Media, algo que está ahí en el medio y que no tiene mucho valor. ¿Cuándo se escribió esto? En el siglo XVIII, algo en el siglo XVII. ¿Sí? Por eso lo moderno es esta periodización en edad antigua, edad media y moderna, es un invento de los modernos, de los teóricos de fines del XVII y del XVIII, los predecesores de la Ilustración, si se quiere. Sí, Alexis. Pensé que te vi ahí con la mano, está. Y acá retomo algo que dijo muy bien Maxi, no sé si quedaste por ahí. Entender, unificando
toda la historiografía que cruzamos recién, los tiempos modernos como una evolución entre ese humanismo y ese hombre protagonista de sus propias transformaciones y que se distingue del resto de los seres a partir de ¿qué? De su capacidad racional. Es el hombre el que a partir de su racionalidad transforma y mejora su propia vida, transforma y adapta a su realidad el mundo que le circunda. El siglo XVI, desde la revolución científica que mencionabas recién, Maxi, es el siglo del racionalismo. Ese racionalismo lo vamos a ver también en la ciencia, en la cultura y en los estados. ¿Qué otra cosa es lo que hacen los estados absolutistas a partir de ordenar la administración, mejorar la recaudación y cuidar su territorio, sino consolidar la territorialidad para hacer más fuerte su explotación, criterio feudal, pero con una mirada racional? ¿Sí? Va a seguir existiendo la idea de que el rey tiene una protección divina, eso en Francia va a seguir hasta el siglo XVIII. Ahora, ¿cómo se administra un Estado? ¿Cómo aparecen los estadistas como Turgot, Richelieu, por solo nombrar algunos, ¿sí? O Cromwell en Inglaterra? Tienden ya a una mirada racional del rol que cumple esa monarquía estadual. Bien, y ese hombre que a través de su razón transforma su realidad, esa racionalidad no es otra cosa que lo que ilumina la capacidad de transformar. Y ahí ya tenemos a ese hombre que se considera capaz, a través de las luces de la razón, definitivamente transformar la política, la economía y la territorialidad. Ya para eso estamos hablando de las teorías ilustradas del siglo XVIII, la Ilustración. Entonces, podemos generar un eje de transición desde humanismo, racionalismo, ilustración, para estos 3 siglos, 4 si se quiere, de transición entre el feudalismo y el capitalismo, o si le quieren dar más entidad a la modernidad como época. Bien, ahí no me quiero olvidar de decirles, ustedes tienen en la bibliografía del programa un textito muy pequeño que es muy interesante, pero es tan interesante que no lo van a poder leer. ¿Por qué? No llegué a digitalizarlo. Es un texto de Jacques Le Goff, que fue el último texto que escribió uno de los más importantes medievalistas franceses, que ustedes lo tienen en el programa, pero no lo llegué a digitalizar. Así que se los debo. ¿Seguro? Si puedo hacerlo, después se los subo. Pero digo, por ahí ya alguno revisa la unidad 3 y va a ver que en el Classroom no lo tienen. Bueno, es un texto que precisamente, muy sintéticamente, en 90 páginas, trabaja el concepto de modernidad. Es un libro que escribió Le Goff en el 2014, así que es muy, muy novedoso, porque incluso se revisa el mismo de trabajos anteriores. Está bueno. Bien, vamos al esquema y con esto cerramos. Bueno, en este mamarracho que ven ahí, ¿se acuerdan que hace un par de clases yo les compartí que dice Baja Edad Media? Bien, bueno, de esa transición que ya arranca en la Baja Edad Media, lo vamos a complementar con Bien, y acá, igual que en el anterior, trasciende muchos de los conceptos que recién hablamos y que vamos a ir trabajando
pormenorizadamente en las próximas clases. Entender la idea de transición del feudalismo al capitalismo, con el fuerte rol de la burguesía y la mentalidad burguesa. Ahí ustedes van a leer a Anderson, van a leer a Vilar, entre otros. La modernidad también atravesada por una nueva mirada desde el espíritu científico, lo que en filosofía y en ciencia va a ser conocido como el empirismo. La consolidación de los estados nacionales, y allí absolutismo, mercantilismo. Entender, ojo, no mercantilismo como economía mundo, economía de mercado. El mercantilismo es otra cosa, pero llegaremos en el siglo XVIII y XIX, producto de ese mercantilismo, a hablar de economía mundo en el sentido de Wallerstein, de economía mundo. La expansión territorial europea, que ya era propia de los últimos tiempos medievales, pero ahora ya con un criterio que trasciende Europa. Y ya para el siglo XVI tenemos que hablar de una economía mundo, porque ya el mundo conocido es otro. No el mapita que veíamos hace un rato, sino ya la llegada a América, los mercados en África y en Asia, propios del siglo XVI. El quiebre del paradigma, que recién hablamos, del teocentrismo al antropocentrismo, y ahí el humanismo como nuevo pensamiento y el renacimiento como época, atravesando lo literario, lo científico, las distintas expresiones artísticas que luego se sintetizan en el racionalismo y van a ir tendiendo a la ilustración. Y el último esquema que ahí les compartí, más que esquema es una periodización. Ven acá el eje de abajo es lo que recién les decía, ¿no? Humanismo, renacimiento, racionalismo, ilustración. Y la ilustración, que es la idea que rompe definitivamente con el pensamiento medieval. Ideas como el romanticismo, el liberalismo, ya en el siglo XIX el marxismo, la fisiocracia previa, la idea del contrato social, en ese tránsito entre el 17 y el 18, como decíamos hace un ratito, más temprano en Inglaterra y más tarde en Francia, esto va a estar como elemento transformador. Pero también el eje superior va a estar marcado por una constante muy medieval, que es el control territorial. Y las guerras, en los tiempos modernos, van a ser una constante. Guerras muy similares a las guerras de los 100 años, similares digo en lo que se pone en juego, que es la territorialidad, el control de factorías, el control de mercados, el concepto de poder, ¿sí? ¿Qué corona va a ocupar más mercados y qué corona va a tener más control territorial? Es algo muy propio de estos tiempos. Y esas guerras también van a estar dotadas de excusas religiosas que esconden intereses comerciales o de excusas territoriales que esconden intereses comerciales, pero van a estar atravesadas todo el tiempo por el carácter de el control de poder. Y ese criterio de poder, muy bien lo van a leer después en Anderson, es muy medieval todavía. El contexto de poder entendido desde la acumulación de poder. Bien, bueno, sintéticamente esto era una introducción a lo que vamos a ver. Si quieren alguno y tiene ganas y tiempo adelantar lectura, les puedo recomendar de la unidad 3 que exploren Anderson, el Estado absolutista. Ahí quédense
Muy importante la introducción. Lo que Anderson en el primer capítulo trabaja como concepto de absolutismo es muy interesante y es muy fácil de relacionar con lo que ya ustedes vieron. Y después solamente Francia e Inglaterra. España, reléanlo como un complemento de lo que ya vieron el año pasado. Y yo ahí les marco hasta la página 140 y pico, creo. Después, solo para fanáticos, lo que es el absolutismo en Oriente. Bien, Francia, Inglaterra. Y la introducción del concepto de Estado absolutista de Anderson, que creo que me dijeron lo leyeron el año pasado. ¿Es verdad? Sí, bien. La parte de España. Bueno, y la introducción, ¿no?, del concepto de absolutismo de Anderson. Sí, creo que también algo de que se diferencian los marxistas, ¿puede ser? Bien, bueno, lean entonces o relean esa introducción y vayan profundizando Inglaterra y Francia. El tema 38, que recién leímos una partecita, les sirve de nexo porque desarrolla Inglaterra y Francia como estados, génesis de los estados modernos, y de ahí se van a Anderson. Y después, para leer Humanismo, Reforma Protestante, bueno, ahí tienen el texto de Romano Tenenti, la nueva cultura, la nueva interpretación del mundo, algo que recién decíamos, y el humanismo como época, el Renacimiento como época, también lo tienen allí. El texto de Florestan, yo se los subí completo. Sería este texto, pero sobre la época moderna, pero el triplemente de ancho. Entonces ahí tengan, si quieren, el laburo de leer los capítulos que yo menciono ahí como complemento de las otras lecturas. ¿Sí? Hay un capítulo sobre humanismo también, sobre renacentismo, creo, ¿sí? En ese libro también. Lo pueden cruzar con el de Romano Tenenti. A ver, digo esto, el que quiere ir adelantando. Todos estos temas los vamos a desarrollar en la primer clase a la vuelta. ¿Bien? Listo. Hasta acá. Me gustaría en estos 5 minutitos que quedan que ustedes, con total libertad, a ver, entiendan esto, lo hago siempre, con total libertad manifiesten fortalezas, debilidades, qué podríamos aportar a la cursada, dado que seguramente vamos a seguir con este lazo virtual por lo menos hasta septiembre seguro, y que la vuelta, si se da, va a ser también alternando lo presencial y lo virtual. Por lo tanto, esto yo creo que lo vamos a mantener todo el año. Así que ahí los escucho con total libertad. Critíquenme y evalúenme. Profesor, yo igual no tengo intención de criticar nada, pero si aporta un poco, podría proponer, por ejemplo, que cada clase haya una parte en la que, como siempre, usted permite que podamos preguntar, así a medida para que pueda estar con los textos, y uno, si va acumulando dudas con los textos, pueda preguntar las dudas que van surgiendo, o por ejemplo, si también usted podría recomendar, aparte de la lectura que tenemos, si hay documentales que pueda recomendar en un momento, si podemos ver, o si puede subir a la página de Classroom películas así como la que subió El nombre de la rosa, que tengan trasfondo histórico, que permitan hacer una visualización en esos periodos históricos, por ejemplo. Bueno, te agradezco, será tenido en cuenta. Bien, ¿algo más? A ver, nadie tenga... Sí. Sí, habla. Leandro, sí. No, que hay una compañera que dice que también si se pueden hacer preguntas por chat, porque hay gente que evidentemente no le funciona el micrófono, entonces como opción, a veces bien, para preguntar si se puede... Habilitar el chat acá a las reuniones de Zoom, ¿decís vos? Exactamente. Bien. Entiendo bien a la compañera. Dale, bien ahí. En cuanto a lo que decía Tomás, a ver,
está el Classroom para que ustedes también hagan preguntas, y yo voy a hacer, igual que como hice al inicio de este año, un cronograma tentativo de sugerencias de lectura. Así que ahí va a depender de lo que puedan avanzar leyendo para poder hacer preguntas. Bueno, Tomás, vos cursaste años anteriores y sabés que suelo en las clases presenciales leer un poco y que las preguntas salgan en el momento. Acá eso se dificulta. Sí, por supuesto. Sí, yo lo que me refería, por ejemplo, es que, por ejemplo, no sé, cada clase, un espacio de tiempo, dedicarlo a las preguntas que uno tenga o dudas. Bien. Así como cada clase uno tiene que tener leído determinada bibliografía, con respecto Buenísimo. a esa bibliografía se puede preguntar, o si con bibliografías anteriores por ahí surge alguna duda, poder preguntar eso. Está perfectamente claro, Tomás. Gracias por el aporte. Listo. ¿Se han sentido cómodos con la Profe, cursiva? disculpe una cosa. Dale. Pues no tiene nada que ver con lo que está hablando, pero recién le acabo de enviar el segundo trabajo. Fíjese si le llegó por claro. Dale. Ahora me fijo. Yo pensé que ibas a cambiar la información y vamos a terminar hablando de fútbol como al principio. Pero no. Y no, bueno, es jodido eso, profe, es jodido, pero bueno. Bueno. No, mira, Diego, lo que quiero decirte Dale. con honestidad, ¿no? Y Total. es que me parece que todo este sistema virtual, por supuesto, resultó una auténtica porquería. Y es algo que nos excede a todos, ¿no? O sea, buscarle algo bueno a esto es como pensar que es lo positivo de un pinchazo. Pero en realidad te digo, sinceramente, son pocos los profesores, y no es por hacerte la pelota, porque sinceramente lo pienso, vos, Álvarez, son pocos los profesores con los que siento que se esté sacando provecho real de las clases virtuales, por lo menos las que yo me quedo con la sensación de haber entendido algo, de haberla aprovechado de alguna manera. Se podrán mejorar algunas cosas, quizás, o no, no sabría decirte cuáles realmente porque no me puse a pensarlo, pero en general, yo no sé el resto de los compañeros, yo me he sentido bastante más conforme con tus clases que con muchas otras que hemos tenido. Sin criticar a los otros, sin alabarte a vos tampoco, pero me parece que las manejaste bien. Bueno, se agradece, y si te ocurren después algunos aportes, me los escribís. Mirá, me parece que podría mandar por acá o por acá, a cualquiera. Serán bienvenidas esos aportes. Yo apoyo lo que dice Alexis, sumo a vos, Álvarez, y a Márquez, para mí. Quizás Vanegas también en algún caso, pero bueno, más allá de eso, me parece que está bueno. Aparte también el recurso que usás de pantalla compartida, creo que todo suma. En mi caso, ahora con todo este tema de la pandemia, como estoy un poco más tranquilo con el tema del laburo, o sea que estoy trabajando menos, el tema económico no está bueno, pero bueno, estoy trabajando menos. Creo que en condiciones normales me parece que es un montón de bibliografía, pero no es para criticarte a vos, sino porque yo me sentiría totalmente avasallado si no tuviese el tiempo disponible que tengo en estos días. Bueno, lo charlamos eso a la vuelta. Vamos que se corta, les agradezco. Y a mí me pareció muy bueno los recursos que usted usa, el PowerPoint, aunque sea, no capaz que no hay tanta información, pero esa información sintetizada nos ayudan a interpretar el texto. Dale que se corta. Bueno, gracias a todos. Cualquier cosa me lo hacen Buenas saber. vacaciones, chicos, profe. Gracias, profe.